Seguimos en Upao Noticias, siempre en vivo a través de la señal de Vivi Upao Televisión, canal digital 3.1 y el fanpage Vivi Upao Televisión. Son las 5:17. Continúa con ustedes Alberto Pinillos y todo el equipo de Vivi Upao TV para llevarles lo mejor a través de Upao Noticias. Conversamos enseguida con el doctor Alex Castañeda. Como ya conocemos, él es presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas, filial Macronorte, médico infectólogo, docente de Upao, para que nos precise acerca de la determinación, ya los estudios así lo demuestran, de la presencia de la variante P1, la variante brasileña de Manaus, respecto al nuevo coronavirus en La Libertad, y cómo está impactando esta variante en los ciudadanos. Doctor Castañeda, bienvenido a Upao Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Pinillos, y muchas gracias por el pase. Efectivamente, ya hay información veraz, verificada, que la variante P1, llamada también brasileña, está entre los peruanos. En algún rastreo que se viene haciendo en Lima, se ha determinado que en los 4 conos que tiene Lima, hay algunos que tienen mucho más presencia de este P1, de esta variante. Por ejemplo, en la zona de Lima Sur, ¿no? Se puede llegar a, de 2 personas contagiadas con COVID, una es causada por la variante P1, ¿no? Y así por el estilo. En términos generales, hace 3 o 4 días el ministro anunció que se había encontrado en 6 regiones del Perú estas variantes. Estamos hablando de Ayacucho, Madre de Dios, Pucallpa, entre otras. Acá en La Libertad es muy probable, incluso hay información que podríamos llegar a un 25%. Quiere decir que de 1 de 4 pacientes contagiados con COVID, 1 sería el que portaría, el que tuviera la variante brasileña. Y esto es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque esta variante se ha determinado que es mucho más contagiosa que su primigenia especie, ¿no? Que la que tuvimos el año pasado. Se conoce que esta variante puede duplicar y casi triplicar la capacidad de contagiosidad. Y esto implicaría que una persona que antes podía contagiar solo a 2 o 3, ahora podría hacerlo a 6 u 8 personas, ¿no? Y esto de acá se va haciendo más intenso de manera geométrica en la población. Por eso es que es necesario seguir cuidándonos con mascarillas, distanciamiento social, que la comunidad debe ser consciente de tener que usar esas medidas de protección, ¿no? A la par de las vacunas que esperemos prontamente la comunidad tenga acceso. Doctor, el panorama pues se torna una situación mucho más preocupante que en la primera ola. Hay mucha incertidumbre y, como usted acaba de manifestarlo, es de mucho mayor contagio esta variante que ya se ha identificado en La Libertad, la P1 de Brasil. Frente a esta situación, que es muy crítica y muy lamentable, ¿cuál es su apreciación respecto a un comunicado que ha publicado el Ministerio de Educación, donde ofrece la posibilidad de que los colegios podrían, va a depender esto mucho de los colegios y de los padres de familia, cómo respondan, ya iniciar a partir del 19 de abril la posibilidad de que los chicos retornen a las aulas de manera voluntaria? ¿Cómo evalúa usted esta decisión? ¿Es oportuna o está frente a una situación pues totalmente fuera de lugar por lo que usted justo nos acaba de manifestar de esta variante que es mucho más agresiva? De una manera personal, yo diría que es una medida precipitada. Si lo evaluamos de manera técnica, es muy difícil que un colegio, por ejemplo, como hacen en Estados Unidos las clases, con plexiglas entre niño y niño, o entre estudiante y estudiante, entre butaca y butaca, láminas de plexiglas, el profesor detrás de otra lámina de plexiglas, cada uno con su mascarilla facial, aparte de la mascarilla que usamos, la N95. Es sumamente complicado y difícil, más aún en los niños pequeños. Primer punto.
logística. Segundo punto, el hecho que tengamos en la ecuación actual la variante brasileña, Dios quiera que no entren las otras variantes, la sudafricana, por ejemplo, la variante brasileña nos podría traer como consecuencia el contagio más rápido a la población que no estuvo expuesta en la primera ola, vale decir los niños. Segundo gran problema, exposición a niños con potencialidad de poder contagiarse y hacer algún tipo de cuadro, que no sabemos cómo se comportará si hubiera un brote en niños. Y el tercer hecho es que aún no se llega a vacunar a los niños. Podrán vacunarse los adultos. De repente en noviembre, diciembre terminamos con buena parte de los adultos, pero los niños todavía hay pruebas que son muy auspiciosas por un par de vacunas, Pfizer y Moderna, que ya iniciaron sus vacunaciones de prueba, ensayos clínicos en niños. Moderna entre 6 meses a 11 años y Pfizer de 12 años a 17, allá consideran 17 adolescente todavía en la parte pediátrica. De tal manera que esa información se tendrá recién a fin de año. Mi opinión es muy precipitado exponer a nuestros niños, así sea de manera voluntaria, hay que tener mucho cuidado. La vacuna es uno de los componentes que ayudan la lucha, no es toda la lucha. Si uno ve los esquemas, y lo voy a publicar en mi fanpage, los esquemas de los, se llama queso suizo, son unos esquemas para tratar de buscar causalidades y todos los componentes que entran para explicar un fenómeno. En esas técnicas de queso suizo, ¿no? Swiss cheese, la vacuna es una de las rebanadas, no es todo el complejo en el cual intervienen muchos determinantes para acabar con esta pandemia. Por lo tanto, sí, para terminar, por lo tanto, si un padre de familia, porque la normatividad, la recomendación es voluntaria, tengan cuidado. Probablemente alguien pensó que las condiciones son iguales a las del año pasado, no son iguales. Y eso podría poner en riesgo a nuestros niños. Ahora, doctor, esto podría suceder como lo que ha ocurrido también, lo que usted habla de las vacunas, que no son del 100% seguras, lo que ha pasado en Chile, nuestro vecino país sudamericano, que creo ya ha vacunado un 22% de su población, sin embargo, ahorita están en una situación mucho más lamentable, hay regiones en que están en cuarentena, hay una situación muy preocupante en Chile. Eso refleja que las vacunas, pues, no son como se dice, y usted acaba de decir, que ya porque estamos vacunados vamos a creer de que ya estamos totalmente inmunizados. Exacto. La vacuna, como dije, es un componente de los diferentes elementos que sirven para luchar contra COVID. No es el único. También tenemos, como repito, distanciamiento social, comportamiento social, diría más que el distanciamiento, ¿no? Si se dice no aglomeraciones y la gente se sigue aglomerando, ¿no? Entonces ahí tenemos una fuente de poder para poder seguir expresando más infección. Y recordemos, la variante brasileña es la que va a predominar en el Perú. Calculamos a partir del próximo mes, va a comenzar a aumentar mucho más y va a ser la predominante durante probablemente el año 2021. Entonces estamos ante un escenario diferente al que estuvimos el año pasado. Y ahora, doctor, el domingo son las elecciones generales. Frente a esta situación, ¿qué recomendaciones usted le brinda a la población cuando va a tener que acercarse a su centro de votación a emitir su voto? Bueno, es algo que ya no podemos eludir. Ya hay una determinación del gobierno para ir a nuestras elecciones. Sin embargo, las aglomeraciones tienen que ser efectivamente contrarrestadas. Se ha puesto un horario según el último número del DNI. Respetemos ese horario, por favor, respetemos. Si nos dicen tienen que ir de 10 a 11, pues de 10 a 11 se ha calculado que irá una cantidad determinada de personas que rápidamente podrán hacer su voto y no esperar una hora diferente para acumular más personas en esa hora, porque de esa manera va a haber aglomeraciones. Respetemos nuestro horario, primera cosa. Segundo, mascarilla, por favor. Si es doble, mejor. Actualmente no hay una evidencia al 100%, pero mientras más nos protejamos las vías respiratorias, porque por ahí entra el virus, va a ser mucho mejor.
especialmente en este momento que vamos a pasar el día domingo. Tercero, el distanciamiento, ya lo hablamos, la mascarilla, y lleven siempre alcohol gel, por favor. Alcohol gel no cuesta mucho, 2 soles, un frasquito que uno lo puede llevar en el bolsillo para poder estar higienizando nuestras manos permanentemente. Vamos a salir fuera de un ambiente que es nuestro hogar y vamos a estar expuestos a un sitio donde van a pasar cientos, por no decir miles de personas, y la probabilidad de que alguien sea asintomático y haya dejado el virus en alguna superficie es alta. Por lo tanto, nuestras manos como vehículos van a estar expuestos, nuestro alcohol gel. Y por último, al llegar a casa, lavado de manos. La primera cosa, ni bien entramos a casa, al baño, a lavarnos las manos bien, 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 y descartar la primera mascarilla a la basura para que no llevemos, si es que ha habido intento de ingreso de virus, para que ese virus ya no ingrese a nuestro hogar. Esas serían mis recomendaciones para el día de las elecciones el domingo. Muy interesante, doctor, lo que usted dice respecto a la mascarilla. Se ha estado recomendando, y también lo hemos conversado aquí con usted, que debemos de usar la mascarilla quirúrgica y encima la de tela, ¿verdad? Para una mejor protección. ¿Cuál habría que desechar? ¿La de tela, la que esté encima, la que cubra a la quirúrgica? Ya, mire, la de tela incluso ya nos está recomendando por este hecho de la presencia de la variante. Lo Correcto. Que podría hacerse sería una N95 o una KN95, ¿no? La primera, y la segunda la quirúrgica, esa es de 2 soles. La quirúrgica, la que va a estar expuesta prácticamente a todo. Mientras Correcto. La primera nos va a proteger muy bien, porque tiene más filtros, la segunda es la contención para que no ingrese a la primera. De manera que la podemos sacar esa y desecharla, la quirúrgica. Entonces, lo recomendable es ya desechar las mascarillas de tela en esta segunda ola o en esta situación de emergencia por la presencia de esta variante brasileña, doctor Castañeda. Así es, las mascarillas de tela no protegerán. Eso ya es casi un hecho. Se están haciendo estudios al respecto de esta mascarilla de tela, no van a poder protegernos adecuadamente porque la cantidad de virus que, digamos, una persona con una variante, enfermo con una variante, es mucho mayor que un paciente con la forma salvaje o primigenia que tuvimos el año pasado. Bien, ahora ya para finalizar, doctor, tenía una pregunta pendiente. Hace un momento usted nos decía de las vacunas ya Moderna y Pfizer para niños y para adolescentes. Cuando hablamos de estas vacunas, ¿se significa de que son vacunas distintas a las que vamos a inmunizar a los adultos? ¿En qué varían? ¿Cuál es la diferencia? Bien, las vacunas de Pfizer, hay un grupo de la población peruana que se ha vacunado con Pfizer, especialmente los pacientes de tercera edad. Es la misma vacuna, lo que cambia es la dosis, es lo único. La de Moderna no ha llegado al país todavía, está dentro de COVAX Facility, ojalá que en algún momento podamos tenerla. También tiene la misma estrategia, ¿no?, de ARN mensajero que se degrada cuando entra al organismo, déjala una vez que se ha fabricado el antígeno que va a hacer que despierte nuestra inmunidad, se degrada el ARN mensajero, no va a producir mutantes, no se preocupen, no, eso no ocurre jamás. Y esa vacuna tiene la misma forma de acción que la vacuna de Pfizer. Ambas aún no han sido autorizadas en los países para vacunación masiva en niños, todavía, porque los estudios se están haciendo, los estudios en fase 2 y fase 3. Se asume que se deben concluir más o menos entre octubre a noviembre, y de esa manera ya publicados los resultados, ya se pondrá en consideración los países para que los puedan aplicar a sus niños. Miren cuánto todavía nos falta. Nos falta vacunar muchísimo para llegar a los niños todavía. Por eso me parecía un poco, y es mi opinión personal, un poco precipitado el decir voluntariamente pueden enviar a sus niños. Tengan cuidado, señores padres de familia. Bien, doctor, como siempre, le agradecemos mucho por su amplia información en base a hechos científicos. Estuvimos con el doctor Alex Castañeda, médico infectólogo y presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas.
Doctor, una última pregunta, no quiero dejar que el público tenga esta duda. Ha estado un rumor en la opinión pública que las vacunas nos podrían solamente proteger durante cierto tiempo. ¿Qué tiempo nos puede garantizar una vacuna la protección? Hay 2 estudios que salieron hace casi 2 semanas, semana y media, ¿no? En grandes poblaciones, estoy hablando de 4 millones de habitantes ya vacunados en países en Escandinavia, ¿no? En Finlandia y en Dinamarca, donde se ha visto el grado de inmunogenicidad midiendo los anticuerpos producidos por vacuna, que son diferentes de los anticuerpos producidos por infección natural. Son 2 cosas diferentes. Entonces, los anticuerpos medidos que aparecieron, los que aprendió el organismo por la vacuna, han sido medidos. Y se han hecho curvas. Hasta ahora van 6 meses y la protección es buena. El pronóstico, 9 meses y la protección alcanza 88%, 86-88%, a 9 meses. Todavía no se puede saber si al año mantendrá eso, porque todavía los estudios siguen avanzando para decir cuál va a ser la periodicidad de estas vacunas. Pero hasta ahora se está viendo eso. Ojo, recordemos, la vacuna sirve para evitar enfermedad, no infección. Enfermedad, y que nosotros nos vayamos al hospital o que entremos a una UCI o que, Dios no quiera, tengamos un desenlace fatal. Para eso sirven las vacunas. Clarísimo, doctor. Era oportuno que usted lo remarque para que el público conozca de buena fuente este hecho. Muchas gracias, doctor Castañeda. Siempre es un gusto poder compartir con usted esta información científica respecto a la pandemia de la COVID-19. Muchas gracias, doctor. Muy amable. A usted, señor Pinillo. Vamos a ir a una pausa. Son las 5:33. Regresamos con más información en UPAO Noticias.